grabar. Bien, vamos a comenzar con la primera clase. Bueno, sería como una clase de ayuda, ¿no? Para los que no han podido asistir a la clase presencial. Bueno, estamos en la materia de álgebra 1. Vamos a ver el primer tema, que es lógica proposicional. Y pues bueno, usualmente siempre comienzo con un repaso de la teoría, ¿no? Pero esto ya lo han debido ver con el docente, entonces lo vamos a ver muy rápido. Usualmente ahora estaba viendo que se entiende más con esto de circuitos lógicos. Entonces, miren, aquí tenemos los circuitos lógicos. Y pues ya de seguro en clases han visto que hay tipos de proporciones y demás, ¿no? Tenemos una proporción. ¿Qué es una proporción, no? Más arriba debería estar eso. Para recordar, podríamos ver que una proporción es aquel enunciado del cual se puede saber si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, todo enunciado del cual se pueda saber si es verdadero o falso es una proposición. Bueno, y luego, pues, tenemos los circuitos lógicos. Usualmente se entiende más fácil por esto. Tenemos valores de verdad. Una proposición puede ser verdadera o una proposición puede ser falsa. Y pues ahí tenemos su circuito. Es verdadero y su circuito del verdadero es pues un cable, un interruptor que deja pasar corriente, ¿no? Entonces la corriente va a venir por aquí, pues va a venir hasta aquí y lo va a prender el foco. Después, un circuito del falso sería un interruptor que nunca va a dejar pasar corriente, ¿no? Es como que un interruptor que nunca se va a cerrar, no va a dejar pasar corriente y el foco nunca se va a prender, ¿no? Mira, la corriente va a venir por aquí, hasta aquí nomás se queda y pues ya no puede pasar. Y el circuito de una proporción es, pues, puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Y pues bueno, entonces esta sería la simbología. Pero estamos revisando algunos PDFs del Inge, ¿no? Y pues parece que el Inge no, no maneja, es decir, al falso le pone aquí su rayita, ¿no? Ahí. Y cuando es una proporción nomás, pues lo deja sin rayita. Entonces, así te podemos aumentar aquí, así para, simplemente es notación, ¿no? Al final la idea sigue siendo la misma, entonces podemos, vamos a borrarlo esto. A ver un momento, por aquí, ya digamos así. Bien, entonces ahí entra la proporción P, y pues bueno, esos serían los circuitos que vamos a manejar. Y después de los circuitos también tenemos unas operaciones proporcionales que se pueden hacer con proporciones, ¿no? En realidad parece que hay varias, ¿no? Pero pues cada una se puede entender bastante fácil con su circuito lógico. Entonces, bueno, la negación es la más fácil de todas. Es si tenemos un valor, bueno, una proporción, la negación se lee la negación de esa proporción, es decir, no P. Y pues si la proporción era verdadera, es su tablita de verdad, ¿no? Si era verdadera, pues va a ser falsa, su negación. Y si era falsa, pues va a ser verdadera. Y tenemos algún ejemplo. Después tenemos una importante que es la conjunción, que sería el conectivo y se lee P y Q, ¿no? Ahí tenemos eso. Y pues ahí tenemos su tabla de verdad. Este P y Q nos indica que es como un circuito en serie. Entonces, ahí lo podemos ir comparando con un circuito en serie que debe estar más abajo. A ver, creo que no lo he puesto los circuitos en serie. Bien, entonces podemos hacerlo por aquí cerca. En esto lo bajaremos un poco. Vamos a subir la conjunción. Bien, la conjunción es como un circuito, pues, en serie. Va a venir aquí el cable. Ahí vamos a tener una proporción P. Y luego vamos a tener otra vez un pedazo de cable. Y la proposición Q. Bien, en resumen, simplemente esto sería circuito, ¿no? Después, el Inge no lo dibuja ni siquiera el foco, ¿no? Aquí podría dibujar un foco, pero bueno, si el Inge no lo dibuja, pues no pasa nada. Bien, entonces, esto nos indica que la corriente tiene que venir por aquí, ¿no? Va a venir por aquí, va a pasar por la proporción P. Luego va a seguir caminando la corriente y va a tener que pasar por la proporción Q, ¿no? A eso se refiere. Eso nos dice que tiene que pasar por P y por eso dice, ¿no? Y por la proporción Q. Entonces directamente se relaciona con un circuito en serie. Después también tenemos la conjunción, ¿no? Conjunción. Bien, la disyunción sería el conectivo O, que ya está por aquí. Bien, la disyunción pues es su tabla de verdad y se lee P o Q. Y este es un circuito en paralelo. Entonces, pues, vamos a venir por aquí. Vamos a tener dos opciones. Puede venir por el P, puede venir por el Q, y pues bueno, después de eso recién puede ir al foco, ¿no? Entonces arriba vamos a tener la proporción P, abajo vamos a tener la proporción Q, y bueno, entonces aquí en este caso el conectivo O, la disyunción, pues la corriente tiene opciones, ¿no? Puede venir por aquí y luego dice, puede ir por arriba, ¿no? O por eso dice O, ¿no? Entonces, o puede ir por abajo, ¿no?
Entonces, por esos dos caminos puede llegar al foco y depende, pues se puede prender o se puede quedar apagado. Bien, ¿de qué depende de que se prenda o que se quede apagado? Pues bueno, depende de los valores de verdad, ¿no? Habíamos dicho que el valor de verdad deja pasar corriente, es decir, pues la corriente pasa normal. Y el valor de verdad falso, pues no deja pasar corriente. Entonces imagínense, para la conjunción, si la proporción P es verdadera, entonces va a pasar la corriente a la proporción P. Y si la proporción Q es verdadera, entonces también va a pasar la corriente, ¿no? Ambos interruptores va a dejar pasar la corriente y el valor de P y Q se va a hacer verdadero, ¿no? Se prende el foco. Pero para los demás casos se hace falso, es decir, no se prende el foco, ¿no? Por ejemplo, aquí para la proporción P, para la segunda fila, dice que es verdadero, entonces la corriente pues puede pasar normal por P, pero nos dice que Q es falso, ¿no? Entonces pues el Q ya no va a dejar pasar corriente porque es falso, entonces la corriente se va a quedar hasta aquí nomás y el foco no se va a prender, por eso que aquí el resultado nos da falso. Lo mismo pasa con los demás, ¿no? Aquí si P es falso, pues la corriente va a venir hasta aquí, dice que P es falso, entonces hasta ahí nomás va a llegar la corriente y ya no va a llegar al foco. Bien, aquí en este último caso, P y Q son falsos y pues la corriente no va a pasar ni por P y peor todavía por Q, ¿no? Ni siquiera va a llegar. Entonces, pues tampoco se va a prender el foco. Es de ahí donde viene esta tablita, ¿verdad? ¿No? Para la disyunción es algo interesante. El análisis es prácticamente el mismo, ¿no? Vamos a construir la tablita de verdad y tenemos que pasar si P es verdadero y Q es verdadero, ¿no? Entonces la corriente puede ir por arriba, el P dice que es verdadero, entonces le va a dar paso, el foco se prende, ¿no? O puede ir por abajo y el Q también dice que es verdadero y el foco también se prende, ¿no? Después tenemos el P o Q. En este caso, P es verdadero, pero Q es falso. Entonces la corriente puede ir por arriba y es verdadero, entonces deja pasar corriente y pues al final el foco se va a prender. Q es falso, ¿no? Pero pues la corriente ya pasó por arriba, así que no pasa nada. Después aquí, el último caso, veremos directo. P es falso y Q es falso. Entonces miren, la corriente va a venir por P. Como P es falso, pues no va a dejar pasar corriente, ¿no? Entonces, pues puede venir por Q, pero Q también es falso. Entonces, ni P ni Q va a dejar pasar la corriente. Entonces, pues el foco no se va a prender. Bien, entonces serían los dos circuitos más importantes que se pueden ir construyendo. Después también tenemos otros operadores proporcionales que son la implicación o bicondicional, la doble implicación, y pues ahí tenemos sus tablitas de verdad, ¿no? Bueno, y eso es un repaso de teoría, ustedes lo pueden repasar y si tienen dudas, pues me dicen nomás, ¿no? Tenemos disyunción exclusiva, tenemos la negación conjunta, que es una flechita hacia abajo, o bien eso, a ver, el Inge, sí, es una flechita hacia abajo. También tenemos la incompatibilidad conjunta que esto, pues, está de acuerdo a la teoría que se saca del libro de eh, Lentin y Zivaut. Pero también se debe manejar esto el Inge Waiwa. Pero estaba viendo que ahora el Inge Rodríguez maneja esta nomenclatura, ¿no? A esta incompatibilidad conjunta lo llama negación alterna. Y pues la tabla de verdad es esta, ¿no? En realidad es lo mismo, ¿no? La idea aquí es ver cómo se lee. La negación conjunta, dicen que, miren, se lee aquí ni P ni Q, pero la negación alterna, ¿no? Así como docencia, es decir, esto, esta incompatibilidad conjunta, es lo mismo que esta negación alterna, ¿no? Ambos son lo mismo. En el caso de arriba está simbolizado con una flechita hacia arriba, ¿no? Bueno, aquí está hacia abajo, está mal. Hay que corregir, esta es una flechita hacia arriba, ahí. Bien, en este caso se simboliza con una flecha hacia arriba, pero en el de abajo se la simboliza con una barra nomás, ¿no? Ahí con una barra. Bien, pero son simplemente formas de simbolizar, ¿no? Bueno, entonces existen todos esos operadores profesionales que lo pueden ir viendo. Y pues si tuviesen dudas, me dicen nomás, ¿no? Mira, ahí tenemos sus tablitas de verdad. Algunas cosas importantes que quisiera que se memoricen es para la implicación, ¿no? Implicación al condicional. Bueno, este condicional tiene algunas equivalencias lógicas que aquí se les voy a anotar. Esto se llama definición de implicación. Tenemos si P, bueno, tenemos si P, entonces Q. Esto dice que es lo mismo, equivale a no P o Q. Es decir, esto es la negación del primero conectado con el conectivo O y el segundo, ¿no? Entonces, esta es una equivalencia lógica. Entonces, si es que por si acaso tal vez se olvidan la tabla de verdad de la implicación, es decir, del condicional, pues fácilmente pueden construir esta tabla construyendo esta otra, ¿no? Construyen esta segunda tabla y pues ya van a tener la tabla de la implicación. Y una forma fácil de acordarse de esta tablita de la implicación o condicional es pues viendo que el único caso en el que nos sale falso es cuando tenemos un verdadero, entonces falso, ¿no? Eso igual es muy importante que se lo sepan para poder simplificar más fácil. Entonces, el único caso en el que nos da falso es cuando tenemos verdadero, entonces falso. El resultado de esto dice que es falso. En todos los otros casos nos da verdadero, miren. Bien. Eso, después algo para que se pueda memorizar la bicondicional. La bicondicional es como el signo igual. Nos indica si ambos valores de verdad son iguales, entonces el resultado es verdadero. Si no son iguales, el resultado es falso.
Entonces, miren, verdadero es lo mismo que verdadero, entonces verdadero, falso es lo mismo que falso, entonces verdadero. Pero si son diferentes, pues nos vota falso. Eso es la bicondicional, para que se puedan memorizar las tablas de verdad, ¿no? Después también tenemos la disyunción exclusiva, que la disyunción exclusiva es la negación de la bicondicional. Aquí está. Es la negación, es decir, ahora la disyunción exclusiva nos indica que ambos tienen que ser diferentes. Es decir, miren, aquí tengo verdadero y falso. Entonces, como son diferentes, el resultado va a ser verdadero, ¿no? Pero si fuesen iguales, verdadero y verdadero, entonces el resultado va a ser falso, ¿no? Esta disyunción exclusiva se lee así, o bien P o bien Q. Ahí está abajito, ¿no? Entonces ahí tengo un resumen bien bonito que se los he hecho, así para que lo puedan repasar. Pero si no, pues igual pueden ir viendo sus PDFs del Inge, ¿no? Bien, entonces, a ver, un hito más, esto de la em, negación conjunta y demás también tienen sus equivalencias que pues es más fácil acordarse con las equivalencias. Miren, la negación conjunta es una flecha que va abajo, ¿no? Se lee ni P ni Q, y si igual tienen que saber cómo se lee ni P ni Q, y su equivalencia lógica es esta. La negación conjunta equivale a lo mismo que la negación de P o Q, ¿no? Bien, y la incompatibilidad conjunta, una flechita hacia arriba, o bien también una barra, ¿no? Esta barra equivale a la negación de P y Q. Entonces, miren, si ustedes conocen la tabla de P o Q y la tabla de P y Q, inmediatamente si niegan esas tablas, es decir, lo cambian los valores de verdad, ya van a poder conocer la negación conjunta y la incompatibilidad conjunta, o también llamado negación alterna, ¿no? Entonces, esas cositas sería interesante que se memoricen. Y pues bueno, ahora sí comenzaremos con lo que todos quisieran, ¿no? Bien, las leyes del álgebra proposicional son todas estas. Tampoco es necesario que se la memoricen, ¿no? Pero bueno, van a ver que, a ver, algunas importantes iremos remarcando aquí. Ley de involución. Esto es obvio. Miren, es la negación de la negación. Si tú dices algo, lo niegas, pero a esa negación lo vuelves a negar, entonces vas a llegar a la misma proporción, ¿no? Es obvio. Esto ya ni siquiera es necesario que se memoricen. Tal vez su nombre, ¿no? Se pueden memorizar el nombrecito nomás. Pero bueno, la propiedad en sí es bastante fácil. Entonces ahí la involución tenemos, es importante, ¿no? Ley de idempotencia, este es obvio también, ¿no? Es como escribir algo dos veces, es como decir algo lo mismo dos veces, digamos. Yo te puedo decir los gatos vuelan y los gatos vuelan. Entonces te estoy diciendo lo mismo dos veces, ¿no? Eso pasa con el i, con el o. No, si se repite dos veces, pues lo puedes escribir una sola vez. Ley conmutativa, este igual es fácil de acordarse. Ley asociativa, esto también es fácil de acordarse. Cuando tengan ahí con dobles flechas y todo, pues se puede demostrar incluso esto, ¿no? No es necesario que se memoricen. Ley del condicional, esto, a ver, esto es importante, miren, P entonces Q equivale a no P o Q. Éxito. Lo demás, todo lo demás de aquí se puede deducir. No es necesario que se memoricen, pero si quieren, pues se pueden hacer un formulario a mano, decir, ¿no? Ley del bicondicional, esto, a ver, esto. Aquí, este primero. P si solo si Q es lo mismo que decir P entonces Q y no miren la flecha va al Q, es decir P entonces Q y además la flecha va al otro sentido más, Q entonces P. Entonces sí, igual es importante que se memoricen. Ley de transposición, esto no tanto. A ver, esto se llama contrarrecíproco, se llama esto. Sabe funcionar, pero no es necesario tampoco que se memoricen. Entonces, a ver, algunas importantes. Distributiva, esto sí. Estos dos son importantes que se memoricen. Distributividad, miren, ahorita vamos a ver ejemplos. Leyes de De Morgan, esto igual es importante que se memoricen. Un hito suficiente, no es necesario los demás. Van a ver que tampoco es tan difícil. Ley de exportación, no es necesario. Ley de diferencia simétrica, esto, ¿no? Diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica, no? Diferencia simétrica es lo mismo que la disyunción exclusiva. Es decir, este triangulito también significa, que hay que anotarlo, ¿no? El triangulito también se puede escribir como este triángulo, este operador, equivale a lo mismo que la disyunción exclusiva. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la disyunción exclusiva es la negación de la bicondicional, ¿no? Ahí arriba los hemos puesto, ¿no? Aquí miren, disyunción exclusiva es la negación del bicondicional. Entonces, ahí abajo está lo mismo, ¿no? Ahí la diferencia simétrica también se llama, ¿no? Bien, este otro no es necesario que se memoricen tampoco. Leyes de identidad, tampoco es necesario que se memoricen, en realidad con el análisis va a ser mucho más fácil. Ley de no contradicción, no, tampoco es necesario. Ley de absorción, este es muy importante. La ley de absorción se tiene que memorizar. Estito por lo menos. Ya los otros, pues no. Ley de transportación, ley de la adición, ley de la simplificación. Bueno, es suficiente con los que he remarcado con cuadro verde. Y obviamente estos, ¿no? Pero estos ya se sobreentienden, es obvio. Necesito más memoria en la asociatividad.
Ya, bueno, esos serían los más importantes que yo considero. Después los demás, pues si quieren se memorizan o si quieren lo meten a su formulario, pero no es necesario. Pueden analizar, pero si no pueden analizar, entonces memoricen estito más por si acaso, por si no, no van a poder analizar siempre. Bien, bien, entonces sería, comenzaríamos, tablas de verdad. Esto es algo que todos saben hacer, pero bueno, tal vez a algunos les falte algún toque, alguna cosa. Una tabla de verdad es una ordenación, ¿no? Es una, bueno, se tiene unas tres columnas, o bueno, pueden ser más de tres columnas. Se tienen columnas donde se van variando, se van permutando, se dice, ¿no? Se van variando valores de verdad. Es la variación de valores de verdad. Bueno, bueno, eso lo vamos a anotar después. Y después, esta tabla de verdad va a tener 2 a la n filas. Es decir, va a tener, bueno, le pondremos aquí de color azul, va a tener 2 a la n filas, donde n es el número de proporciones, es decir, proporciones simples, por si acaso. Em, bueno, posiblemente no habrá formularios, dice el compañero, ¿no? Bien, entonces, gracias, compañero. Bueno, entonces miren, si no va a permitir formularios, pues, bueno, se pueden memorizar los que están en cuadrito verde, ¿no? Y los demás, pues ya no es necesario. Bien, después, entonces, ¿cómo estábamos? N es el número de proporciones simples, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, N es el número de proposiciones simples. Bueno, una proposición simple es aquella proposición que está soltita, ¿no? No tiene otras proposiciones, no. Es decir, miren, por ejemplo, una proposición simple puede ser P, una proposición simple puede ser Q, R, digamos. Y una proposición compuesta puede ser no P, P y Q, Q entonces R, digamos, ¿no? Son compuestas. Hay varias proposiciones. O también esto, que podría ser una proposición simple, hay una sola, ¿no? Pero estaba afectado con un operador. Entonces, usualmente las proposiciones simples vienen así, sueltitas. P, Q, R, S, T, solitas, sin operadores, nada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a contar. Bien, eso sería. Y después, me estaba preparando esto. Bien, entonces ese sería el número de proporción simples y al final toda la tabla de verdad va a tener pues 2 a la n más uno, ¿no? Más uno por esta fila de arriba. Bien, y después, por ejemplo, la tabla de verdad de esto, ahorita vamos a hacer uno entero, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, miren qué tal si tengo P, entonces Q y R. Entonces, usualmente para construir estas tablas de verdad nos pide construir esto, ¿no? Podemos construir igual que antes. Primero los paréntesis, luego los corchetes, al final las llaves, ¿no? Entonces, primero siempre podemos construir las paréntesis. Por ejemplo, construiremos la tabla de Q y R. Ahí tenemos el Q y R. Vamos a construir su tabla de verdad. Entonces, para construir esta tabla de verdad, nos vamos a fijar en la columna del Q y en la columna del R, ¿no? Ahí. Entonces, los vamos a ir comparando. El conectivo es el I. Entonces, cuando nos diga conectivo I, inmediatamente nos ponemos a pensar en conectivo en serie, ¿no? Es un circuito en serie. Entonces, pues tiene que pasar por Q y luego tiene que pasar por R. Si ambos le dan paso a la corriente, el foco se va a prender, ¿no? Entonces ahí veremos. Este da paso, este también da paso, el foco se prende. Este da paso, pero el R ya no da paso, es falso, entonces pues el foco no se prende. El Q no da paso, entonces ya de inmediato no se va a prender, ¿no? Porque es un circuito en serie, así todo igual. Así que lo dibujamos, ahí, bueno, ahí eh, vamos a tener Q y luego tiene que pasar por R y llega al foco, ¿no? Y así. Luego vamos a tener, este no le da paso, este no le da paso, no le da paso, entonces el foco no se prende. Q le da paso, R le da paso, entonces el foco se prende. Q le da paso, R no le da paso, es falso, entonces no se prende el foco. N no le da paso, no le da paso, y así, ¿no? Entonces, así se va construyendo la tabla de verdad. Entonces, miren, no es necesario que se memoricen la tabla de verdad tal cual, como muchos tal vez han intentado el anterior semestre y no les ha funcionado, ¿no? No es necesario que se memoricen la tabla de verdad, basta que entiendan que el conectivo I es un circuito en serie, por eso se dice esto y luego esto, ¿no? Tiene que pasar por ambos la corriente. Y el circuito de la disyunción es opcional, ¿no? Puede pasar por arriba o, por eso se llama O, ¿no? Puede pasar por abajo. Entonces, así con ese análisis no es necesario que se memoricen las tablas de verdad, pero pues bueno, si quieren también se pueden memorizar. Bien, entonces así, ¿no? Ya tenemos la columna de la de tabla de verdad del Q y R. Ahora pues podemos utilizar bueno, podemos construir todito, ¿no? P, entonces Q y R. Ahí tenemos P, entonces Q y R. Ahora las columnas que nos vamos a fijar, pues ya son otras. Vamos a ver la columna del P y lo vamos a relacionar con el Q y R, ¿no? Entonces, con esta columna. Y es el conectivo del condicional. Entonces, para el condicional, cuando veamos el condicional, lo que nos tenemos que acordar es, el único caso en el que nos da falso es cuando tenemos verdadero, entonces falso. En este único caso, el resultado nos da falso. En cualquier otro caso, el resultado nos da verdadero. Entonces, pues vamos bien. Para la primera fila vamos a tener verdadero, entonces verdadero, eso es verdadero.
Verdadero, entonces falso. Entonces ahí recién nos damos cuenta, ¿no? Ahí tengo verdadero, entonces falso, entonces el resultado va a ser falso, ¿no? Aquí tengo verdadero, entonces falso, igual falso. Verdadero, entonces falso, va a ser falso. Y mira, aquí todos son falsos, ¿no? Entonces no importa qué será el otro, no importa qué será el otro, toditos se van a ser verdaderos, porque como todos los primeritos son falsos, nunca vamos a encontrar un verdadero en estos primeros, ¿no? Entonces, pues sea el cual sea que esté aquí, el resultado nos va a dar verdadero, porque aquí toditos son falsos, ¿no? El primero, toditos son falsos, es decir, nunca vamos a encontrar estos. Entonces, falso, entonces verdadero es verdadero, falso, entonces falso es verdadero, falso, entonces falso es verdadero, falso, entonces falso es verdadero. Entonces, bueno, eso sería, y esto sería la tabla de verdad de esta proposición compuesta, ¿no? Bien, esto es una columna de resultados, se le llama, y pues bueno, vemos que está mezclado verdaderos, falsos y demás. Y cuando está mezclado así, la columna de resultados se llama una contingencia, ¿no? Cuando hay verdaderos y falsos. ¿Qué tal si hubiese salido todo falso? Se llama contradicción, y si hubiese salido todo verdadero, se llama tautología. Bien, esto de contradicción también se le suele decir falacia, ¿no? Bien, entonces sería como una breve introducción a tablas de verdad. Ahora sí haremos una tabla de verdad con ustedes. Es el ejercicio que tengo preparado aquí. Bien, nos dice construir la tabla de verdad de esta proposición. Es, bueno, y esta proposición también lo vamos a ver más adelante. Se llama silogismo hipotético, pero de momento veremos solamente su tabla de verdad. Entonces, para eso nos vamos a ir a otro lado. A ver, lo haremos en Excel nomás, perdón, en Words, para que sea más rápido, ¿no? Ya, ahí está. Bien, entonces, primero, para construir la tabla de verdad de esto, nos tenemos que fijar en cuántas proposiciones tenemos. A ver, compañeros, ¿cuántas proposiciones tenemos aquí? Proposiciones simples, ¿no? Dos a la n necesitamos. ¿Y cuántas proposiciones simples tenemos? Pueden escribir al chat también. Bien, muy bien, ¿no? Es como dicen los compañeros. Tenemos tres proposiciones simples, ¿no? Vamos viendo qué letras tenemos, es lo que hay que ver. Tenemos la letra P, tenemos la letra Q, tenemos la letra R. No tenemos más, ¿no? Si aquí hubiese un IS, digamos, ¿no? En paréntesis, entonces S más tendríamos que contar, ¿no? Pero no hay. Entonces solamente tenemos tres. Entonces, pues N vale 3. Entonces vamos a tener 2 al cubo y eso es 8. Entonces nuestra tabla de verdad va a tener 8 filas. Entonces nos construimos una tabla de verdad pues con 8 filas. Vamos a poner ahí. A ver, ¿cuántas tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ya teníamos 8. Suficiente. Entonces hay que ir construyendo, ¿no? La primera fila va a ser verdadero, luego va a ser falso, luego verdadero, luego falso. Y así vamos intercalando de uno en uno para el primero, ¿no? Y por si acaso el orden, usualmente se lo hace esto en orden alfabético, ¿no? El P, Q y R. Podría hacerse en otro orden, pero todos los Inges manejan en orden alfabético. Entonces manejaremos nomás la convención que manejan los Inges para que el resultado nos salga igualito a lo que el Inge va a hacer, ¿no? En P, Q y R. Ahora hemos hecho de uno en uno, ahora hacemos de dos en dos. Verdadero, a ver, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Hemos hecho de dos en dos y ahora haremos de cuatro en cuatro, es decir, se va duplicando, digamos, ¿no? Verdadero, 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 falso, 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 falso. Bien, ya tenemos la primera parte de la tabla de verdad. Ahora podemos comenzar construyendo todo lo que está en paréntesis, ¿no? Podríamos construir este pedacito primero. P, entonces Q. Entonces construimos eso. Ahí vamos a tener P, eh, entonces Q. Bien, si construimos eso, un cuchito lo voy a hacer más ancho. Mm, ujú. Denme un segundito. Hasta eso pueden ustedes estar construyendo, ¿no? 3, 4, 5, ni con 6, con 7. Ya. Bien, entonces, para construir la tabla de verdad de P, entonces Q, nos vamos fijando en la columna del P y en la columna del Q, ¿no? Entonces, lo único que vamos a buscar para hacer esta tabla de verdad es cómo es la implicación, ¿no? La condicional. Vamos a buscar un verdadero, entonces falso. Sabemos que esto es falso, ¿no? Entonces vamos buscando.
y P entonces Q. Verdadero entonces verdadero. Eso va a ser verdadero. Luego vamos a tener verdadero entonces verdadero. Eso también es verdadero. Luego vamos a tener verdadero entonces falso, ¿no? Ahí tenemos verdadero entonces falso, entonces esto va a ser falso. Luego tenemos verdadero entonces falso, esto va a ser falso. Y los demás, toditos aquí los primeros son falsos, ¿no? Entonces nunca vamos a encontrar un verdadero entonces falso porque los primeros son falsos, ¿no? Entonces ni siquiera es necesario ver el otro, de inmediato toditos van a ser verdaderos. Bien, y así nomás es. Entonces ahora hay que construir del otro, del Q entonces R. Bien, para el Q entonces R nos fijamos en la columna del Q y en la columna del R vamos a buscar verdadero entonces falso. A ver, es verdadero entonces verdadero, esto es verdadero. El otro es verdadero entonces falso, miren, verdadero entonces falso, entonces esto va a ser falso. Luego tenemos falso, falso, dos falsos, entonces directo verdadero, ¿no? Como cuando el primero es falso, directo va a ser verdadero. Ahí tenemos verdadero entonces verdadero, esto es verdadero. Aquí tenemos, miren, verdadero entonces falso. En la columna del Q ya estamos viendo verdadero entonces falso, entonces esto va a ser falso. Los otros dos, los primeros son falsos, entonces directamente verdadero. Listo. Ahora que tenemos estos, podemos construir la unión de estos, ¿no? Esto con esto, pero con el conectivo I, es decir, esto de aquí. Eso. Vamos a hacer más pequeño. Ahí, digamos. Bien, es decir, esta columna de aquí lo vamos a relacionar con esta columna de aquí, con el conectivo I. Y cuando es el conectivo I es pues un circuito en serie, ¿no? Es decir, ambos le tienen que dar paso para que el foco se prenda. Entonces vamos bien. Aquí tenemos verdadero y verdadero. Entonces ahí ambos le dan paso, el foco se prende. Aquí tengo, este primero le da paso, es verdadero, pero este otro es falso, no le da paso, entonces el foco no se va a prender. Ahí el primero no le da paso, tampoco no se prende. El de abajo tampoco se prende porque el primero es falso, es decir, ya no le da paso. Aquí los dos son verdaderos, ambos le dan paso, entonces verdadero. Aquí tenemos un verdadero y el otro es falso, entonces este falso no le da paso, el foco no se va a prender, ¿no? Ambos son verdaderos aquí, ambos son verdaderos aquí, entonces ambos se van a ser verdaderos. Bien, y así, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto que está en corchetes, ¿no? Y ahí lo que está en corchetes es esto. Y luego nos dice lo que está en corchetes es relacionado con la implicación con esto que está en Que paréntesis. hay un error, Ah, cierto, este es falso. Ah, no, a ver, esperen. sí, Este es falso, hay ¿no? un error ahí. Hay un error ahí. ¿Eso? Sí, es el error. Es el error. Ya, a ver, ¿cómo te llamas, compañero? Te voy a aumentar puntos. Diego Alejandro. No te escucho bien, compañero. Envía tu nombre al chat, ¿ya? Bien, bueno, había un Ya. error importante aquí, ¿no? Aquí lo había puesto verdadero, era falso, ¿no? Porque miren, aquí el primero le da paso a la corriente, pero este no le da paso, pues, ¿no? Entonces, como este no le da paso, pues el foco no se va a prender. Entonces, hay que tener la cabeza fría aquí, ¿no? Miren, tal vez aquí le he puesto verdadero, bueno, de todos modos sí va a ser falso, ¿no? Bueno, hay que tener la cabeza fría. ¿Qué estamos utilizando? Aquí estamos utilizando la conectivo I, ¿no? Es decir, un circuito en serie. Para construir esta columna o esta columna hemos utilizado las flechas, ¿no? Es decir, la condicional. Entonces hay que tener la cabeza fría ahí. Bien, gracias por la aclaración, compañero. Bien, entonces nos decía esto que está en corchetes, ya tenemos su columna, relacionarlo con esto que está en paréntesis, que es P, entonces R, pero eso no tengo, entonces sí, más hay que construir. Mi señal está bajo, parece, ¿no? A ver, ya se va a cortar la sesión. Vamos a eh, unirnos otra vez al mismo enlace. Y ahí para eso lo voy a conectar a otra red, ¿ya? Entonces, ahorita lo voy a arreglar. Entonces, continuaremos. Ya se va a cortar en cualquier momento cuando se corte mismo enlace. Ahorita les va a aparecer. Bueno, de momento lo haremos esto pedito al centro. Muy lento está. A ver, le voy a poner otra red, ¿ya? Denme un segundo.
Bien, ahora sí, tal vez esté un poquito mejor. Bien, estábamos construyendo del P, entonces, si se corta, mismo enlace, por favor, compañeros. Entonces vamos a relacionar la columna del P con la columna del R, y es el conectivo de implicación, entonces vamos a buscar un verdadero, entonces falso. Entonces ahí tenemos verdadero, entonces verdadero, esto va a ser verdadero. Luego tenemos verdadero, entonces falso. Entonces esto va a ser falso, ¿no? Luego tenemos un verdadero, entonces verdadero, esto va a ser verdadero. Luego tenemos un verdadero, entonces falso. Entonces esto va a ser falso. Y luego todos estos valores de P. Interesante, compañeros. Bueno, usualmente mi señal no es así, ¿no? Bien, terminaremos este ejercicio, luego vamos a hacer un circuito más y hasta las 9 más o menos vamos a pasar clase. Bien, como les decía, se está grabando. Todos los valores de P aquí al principio son falsos, entonces aquí todos van a ser verdaderos, ¿no? Verdadero, 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 verdadero. Bien, entonces ya tenemos lo que está en corchetes y tenemos lo que está en paréntesis. Ahora pues podemos construir lo que está en corchetes, ¿no? Lo que está en corchetes, ustedes lo ponen ahí completito, ¿no? Lo que está en corchetes conectado con la implicación, lo que está en paréntesis, de P entonces L, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, para eso habría que relacionar ahí esta columna con esta columna. Y lo que estamos relacionando es con la condicional. Entonces tenemos que buscar un verdadero, entonces falso. Entonces con estas columnas vamos a buscar un verdadero, entonces falso. Tenemos falso, perdón, verdadero, entonces verdadero. Ese es verdadero. Falso, entonces falso es verdadero. Falso, entonces verdadero es verdadero. Falso, entonces falso es verdadero. Verdadero, entonces verdadero es verdadero. Falso, entonces verdadero es verdadero. Verdadero es verdadero. Verdadero, entonces verdadero también es verdadero, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí estas dos columnas más innecesarias. Podemos volarlo, eliminar. Entonces, bueno, esa sería la columna de resultado, ¿no? Sería la columna de resultado. Y pues vemos que en la columna de resultado todos los valores nos salen verdaderos. Cuando ocurre eso, significa que es una tautología. Entonces, bueno, usualmente cuando sale esto de tautologías y demás, a la proposición tal cual, a esta proposición de arriba, a esa proposición compuesta, se lo llama ley lógica. Bien, entonces, eso sería todo por esta tabla de verdad. No creo que construyamos más tablas de verdad, ya que pues el procedimiento es bastante fácil, pero pues bueno, lo copiaremos y vámonos a la pizarra. Y sobre la pizarra vamos a ir poniendo algunos detalles de esta tabla de verdad. Bien, en resumen, para esta tabla de verdad, lo primero que hemos hecho es construir los paréntesis, ¿no? Eh, P entonces Q, Q entonces R. Luego de esta columna de aquí, que podemos dar el nombre de la columna eh, número uno, digamos. O bueno, incluso con círculos nomás, de esta columna y de esta columna, ha resultado esta otra columna, ¿no? Esta columna de aquí. Entonces podemos relacionarlo con flechas incluso, ¿no? Para que se entienda. Bien, de estas dos columnas ha resultado esta columna de acá. Luego, hemos construido el P, entonces R, ahí está esa columna. Y luego de la columna de lo que está en corchetes, con esto que está en paréntesis, al relacionarlos con